Buenas tardes, amables televidentes. Muy buenas tardes tengan todos. Este es su programa Buenas tardes, Santo Domingo. Hoy, un día más con ustedes, dándole las gracias por anticipado, por el placer de escuchar, de mirar, de vernos a través de su canal 35 es por vicio. El asunto de Venezuela, nosotros teníamos 2 meses advirtiéndole al presidente Danilo Medina que estaba perdiendo tiempo con Nicolás Maduro. Y el tiempo nos dio la razón. El diálogo por la paz de Venezuela, dice el presidente Danilo Medina, que quedó en el limbo prácticamente, porque se quedó sin fecha fija, aunque se dejó abierta la posibilidad de regresar al diálogo, pero sin fecha. No es sin fecha, eso no existe, ni va a volver, ni se va a realizar, ni Venezuela tendrá la paz a través de la vía, pudiéramos decir, democrática, y es lamentable que se utilice la palabra que sea esa la vía, porque por la otra vía sabemos que algunos ciudadanos venezolanos pues pudieran caer, que ojalá que así no sea, porque la terquedad de un hombre por perpetuarse en el poder no vale la pena de que muera un ser humano, en este caso un ciudadano venezolano. En el día de antes de ayer, pues, Maduro salió como siempre, porque yo creo que es un cómico frustrado, y salió firmando un documento, el acuerdo que él envió a República Dominicana, pero un acuerdo inaceptable, porque imagínense ustedes, Maduro ya formó otro partido, pero Maduro es quien coge el árbitro, el candidato, y se dice que ese partido está formado porque hay problema entre él y Diosdado Cabello y su grupo. Y como él va a ganar las elecciones, como quiera que sea, porque él es el dueño del equipo entero, entonces él escoge y forma este partido. Entonces, no quiso, vamos a leer parte de la propuesto por la oposición, que si él hubiese querido que se llegara al acuerdo en República Dominicana y es refrendarlo, pues esto que la oposición planteó no era imposible. Ahora, no era imposible cuando un hombre quiere aplicar los cánones democráticos, pero si eso no le importa, como no le importa a Maduro, pues él no se compromete a eso. Dice, eran las habilitaciones políticas, por ejemplo, de Enrique Capriles y Leopoldo Reyes, la devolución de las funciones constitucionales de la Asamblea Nacional, la demanda a la oposición venezolana, que dificultaron la firma del acuerdo. Pero también ellos pedían que una convención, que una comisión dirigida o encabezada por Naciones Unidas fuera la que organizara las elecciones. Aunque ellos plantearon, Maduro planteó una fecha, 22 de abril, para las elecciones, un tiempo muy corto. También ellos pedían que, por ejemplo, hubiera igualdad de condiciones en lo que era la publicidad. ¿Por qué? Que Maduro tiene todo. Pero Danilo sabía que Maduro no iba a permitir nada de eso, porque el propósito de él es no permitirlo, es no llegar a acuerdo. Cosa que nosotros no sabemos con qué cuenta Maduro,
porque de acuerdo a informaciones, en los próximos días, quizá mes, no más de un mes, Maduro tendrá que buscar una solución. Y esta solución tendría que ser un salvoconducto. A uno de sus amigos, países amigos, Cuba y Rusia le están ofreciendo. Él se resiste a esto. Ojalá que él lo entienda, porque en América Latina un derramamiento de sangre, cosas que ya fueron superadas, no deben volver, porque lo que le pase a Venezuela pudiéramos nosotros vernos en ese espejo, porque República Dominicana, de acuerdo a cómo van las cosas, también van por ese camino. Con la dictadura de partido que tenemos en República Dominicana, pues esto vamos por ahí. Pero ojalá que esto pueda solucionarse. Y decíamos que Danilo Medina le advertíamos para que no continuara, porque República Dominicana simplemente, primero estaba siendo escogida de tonto útil, pero los gastos que tenía el Estado dominicano con esas cumbres, con esas negociaciones, pero además el presidente tenía otra agenda que atender, que iban en beneficio de los dominicanos, pero porque él entendía que esto podía ser viable, entonces dejaba de cumplir su agenda. Pero ya sabíamos, porque el expresidente Leonel Fernández, cuando estaba participando en la comisión encabezada por el propio Leonel, Rodríguez Zapatero y Omar Torrijos, pues Leonel, cuando vio la tosudez de este señor, pues se retiró. Pero Leonel sabía de antemano que él no va a entrar en ningún tipo de negociación que no sea su propósito, que no sea su proyecto, el proyecto presidencial de Maduro. Así es que ojalá que ellos se pongan de acuerdo en este interín que le da compás de espera que da el presidente de la República, Danilo Medina, por el bien de los venezolanos, por el bien de República Dominicana, por el bien de América Latina, porque, como decíamos, esos tiempos fueron superados. Por otro lado, qué lamentable, señor. En nuestro país están sucediendo cosas que eran, aunque hace un tiempecito atrás sucedieron algo parecido, pero aún no son costumbres de nuestro país. Pero ayer había una conmoción, principalmente en el sector Enriquillo, en el barrio Enriquillo, del kilómetro 8 de la carretera Sánchez, por el hallazgo, por la aparición de 4 cadáveres. Esto es, uno no sabe cómo calificar, porque hasta ahora no, al no estar detenido posible homicida, no se sabe cuál fue el móvil, pero independientemente de eso, es incalificable este hecho, un hecho bochornoso, pero no sabemos qué pudiera existir o haber pasado en la mente del ser humano que pudo haber hecho esto. Las informaciones dan cuenta de que pudiera ser su pareja, a pesar de que tenía un comportamiento extraño esta persona, y a pesar de que, de acuerdo a informaciones, pues él había informado a su madre a través de una llamada telefónica que sí él había cometido el crimen. Pero dicen los vecinos que era una persona muy extraña, a pesar de que tenían solo 15 días residiendo en el sector o en esa casa específicamente. Era un comportamiento muy extraño el que se veía. Un hombre con el pelo largo, uña pintada de negro, una Harley Davidson, que dicen que era de profesión mecánico de motores, pero además daba consejos
de que a las mujeres no debía maltratárseles. Pero es lamentable, eso es conmovedor, pero para el país es una práctica que nosotros, muchas personas desaprensivos pudieran verlo como un método a utilizar en el porvenir. Y es bueno que las autoridades persigan a esta persona y se dé un ejemplo a la población en sentido general, porque esto debe pararse. República Dominicana es un país de paz, es un país tranquilo. Los psicópatas en República Dominicana, hasta ahora no pudiéramos decir que es utilizado normalmente en República Dominicana. Pudieran uno interpretar algunos hechos aislados que pudieran interpretarse como, pudieran no calificar como de psicópatas a quienes lo cometen. Pero esto es un hecho bochornable. Una madre de apenas 32 años, y se dice que los niños eran de él. Nosotros entendíamos que no eran de él los niños, pero niños de 16, 11 y 6 años. ¿Cuál fue el método que utilizó? Porque ya los niños pudieran pedir auxilio, pero son conjeturas, son suposiciones. Uno no sabe cuál fue el móvil, cuál fue la forma, cuál fue el método que utilizaron, a qué hora se hizo, qué día se hizo. Lo que sí es que ojalá que las autoridades puedan dar con el paradero de esta persona y que sea llevado al banquillo de los acusados. Persona esta que lamentablemente, porque no podemos hacer justicia con nuestra propia mano, pero ustedes verán que si las autoridades al momento de apresarlo no lo ponen en una celda con mínima seguridad para impedir, los internos o los detenidos en la cárcel lo van a matar, porque la conmoción ha sido tan grande que ustedes verán que hay muchos de esos internos detenidos que van a tomar esa decisión, porque aunque ellos están ahí por algunos múltiples delitos, pero esto es aberrante, esto que hizo fue aberrante. Ojalá que pueda las autoridades apresarlo y ser traducido a la acción de la justicia y poder resolver este problema. Por otra parte, otra vez se pospuso la convención del PRM. Nosotros entendíamos que este padrón pues ya había sido verificado, pero la sorpresa que da la vicepresidenta en funciones, Sonia Guzmán de Hernández, del PRM, pues ella manifiesta que la posposición se debió a que no tienen contabilizado, no tienen identificados los candidatos. Imagínense ustedes, el Partido Revolucionario Moderno presentó un padrón de 500,000 miembros. Uno diría, bueno, es un buen averaje. Ningún partido tiene lo que dicen el Partido de la Liberación Dominicana, 2 millones y pico. Pero 500,000 miembros, simpatizantes, es una suma aceptable. Pero vaya usted a ver, de 500,000 miembros hay 100,000 aspirantes. Oigan eso, 100,000 aspirantes. Solamente restan 400,000. O sea, ellos mismos tendrán que votar por ello para poder sacar una cantidad de votos aceptable. Pero bueno, esa es una decisión que es lamentable para el sistema de partido, pero para la democracia. Vamos a esperar que el próximo 18 de marzo, pues puedan celebrarse y escogerse sin ningún trauma la
los candidatos ya electos para la dirección del Partido Moderno. Vamos a hacer cambios y regresamos. El proceso competitivo para escoger las ternas para designar a los directores distritales y regionales de educación es una gran oportunidad. Por primera vez en la historia, la profesionalidad, capacidad y méritos de los docentes serán tomados en consideración para posiciones de tanta importancia. Aprovecha esta oportunidad única para tributar a la calidad de la educación. Docente, este es tu derecho de ser valorado. Participa por tu futuro y por la nueva institucionalidad del sistema educativo dominicano. Entra a www.procesocompetitivo.miner.gov.do por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Seguimos aquí. La Policía Nacional en las últimas 48 horas pues se ha visto en unos escándalos muy deprimentes. A raíz del lunes pudimos ver donde brutalmente dos agentes, dos miembros de la Policía Nacional, un cabo y un raso, pues asesinaron a un supuesto delincuente en La Palma de Herrera. Este joven se dice que iba en un motor junto con su esposa y que fue detenido por estos agentes, esta patrulla que transitaba por el lugar. Y al parecer le cobraban un peaje, él se negó a darlo, y esto bastó para que se le hicieran varios disparos. Disparos que a lo mejor no le produjeron la muerte en ese momento, pero esto no bastó para que estos policías pues se fueran o lo detuvieran y lo llevaran al hospital o lo llevaran al destacamento, que era lo que ellos debieron haber hecho. Destacamento, sin importarle las heridas que le habían causado, o a donde debieron llevarlo al hospital después de herido. No, ellos lo que hicieron fue el acto de barbarie que cometieron. Le amarraron, lo esposaron y lo amarraron en una escalera de una casa. Imagínense ustedes, este joven, supuesto delincuente, pues con estos impactos, al parecer tenía 3 impactos en el abdomen, en el pecho, y se desangró. No hubo más remedio. Cuando la población o persona del sector rompió la cadena, pues cuando lo llevaron al médico ya era tarde porque había desangrado y había fallecido. Esta persona fueron detenidas por la policía, pero imagínese usted, la policía ordenó una investigación que imagínense la policía investigando a la policía, porque aunque se dice que la policía, o no se dice, sino de hecho, la ley así lo confirma, que la policía es auxiliar del Ministerio Público. Pero el Ministerio Público no ha querido ejercer la función después que entró en vigencia el Código Procesal Penal. Y se deja quitar la autoridad. Pero bueno, fueron investigados y esperamos que estos jóvenes policías sean transferidos a la acción de la justicia, cancelado y
trasducido a la acción de la justicia. Pero inmediatamente pasa eso, un joven del sector de los guaricanos o guarícanos, hace una denuncia. Dice este joven que la Policía Nacional le detuvo una motocicleta y él buscó el auxilio de un coronel o el coronel jefe de la zona. Y se citaron para plantearle el caso y dice el joven que pasó a recogerlo a eso de las 9:30 de la noche. Pero en vez de llevarlo al destacamento para hacer la entrega o para ver si el joven cumplía, tenía su documentación al día, pues lo llevó a su casa. Y de su casa lo llevó a una cabaña. En la cabaña comienza a acercársele y a hacer. Al final, el coronel Moisés Pérez Novas abusa sexualmente de este joven, obligándolo a hacerle cuantas cosas del lugar. Pero lo grande es que después que lo viola, entonces lo amenaza en decirle que si él denuncia esta acción, pues lo que le pasaría a él y a su familia sería peor. Pero no solamente ese joven, al parecer, este coronel Moisés Pérez Novas, pues utilizaba este método. Nosotros vemos en las calles, como en cualquier esquina del país, de la capital, hay una patrulla de la policía con un camión recogiendo motores, tengan documentos al día o no tengan documentos al día. Lo montan en ese camión y lo llevan al destacamento e imagínense ustedes, ahí hay que llevar dinero para poder retirar ese motor. Pero parece que el modo operandi del coronel Moisés era los servicios sexuales. No sabemos cómo un hombre, un coronel de la policía, que está para preservar el orden, la tranquilidad y la paz del pueblo dominicano, comete estos hechos. Porque entonces, ¿en quién va a creer la población? Cuando vemos un policía, ya la mayoría del pueblo dominicano, cuando ve el uniforme, él teme, le coge miedo, porque usted no sabe si hay un policía cumpliendo con el deber, o hay un policía delincuente, o hay un policía violador, o hay un policía abusador. A veces hay conductores que cuando la policía lo manda a detener, no quieren detenerse. Esto no quiere decir que sean delincuentes. No, es que tienen temor de que ese policía o no sea policía o sea la policía y delincuente además. Entonces, ojalá que la Policía Nacional, en la cabeza del director de la policía, Nealdrin, pueda resolver esta situación, pero que se envíe un mensaje a los demás miembros de la Policía Nacional, porque no sabemos, todo está grabado, pero ya la gente no calla nada, la gente ya, esa presión de ese chantaje, de esa amenaza, ya la gente lo dice a través de unas redes o ya va a un medio de comunicación, pero de todas formas lo hace saber, lo hace entender. Como un oficial que alcanza el rango de teniente coronel comete esos abusos, porque si él es homosexual, aquí hay personas que le gustan eso, pero no hay que violarlo, no hay que ultrajar a ningún ciudadano. Entonces, ¿por qué obligarlo? ¿Por qué no hacerlo de mutuo propio? Ojalá que la Policía Nacional pues pueda parar estos problemas que suceden con estos dos casos en las últimas 48 horas. Por otro lado, señores,
hay un conflicto que viene suscitándose hace varios meses, o un gran tiempo, con el proyecto Cacana y Punta Cana. A raíz del año 2007, el empresario, hoy presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pues había iniciado un proyecto, Trump-Farallón. Este proyecto había sido detenido, se decía que por asunto financiero. Al parecer el consorcio Trump pues había, de una forma que después se negó, había incoado una demanda contra los hermanos Hasuri. Hoy dicen los hermanos Hasuri que eso pues fue subsanado y que ellos están en un mejor momento. Pero lo traemos a colación porque al parecer el Estado a través de turismo pues ya permitió o resolutó y medio ambiente también el asunto de, bueno, ahí también tiene que ver el ayuntamiento, son varias instituciones del Estado donde se permitirá la construcción de edificaciones que antes estaban permitidas hasta un 4º nivel de densidad, pues hoy al parecer se va a construir alrededor de 22 niveles. Hasta hoy el proyecto Punta Cana, pues tenían tenían las edificaciones para que estas no sean más altas que los cocotales que ellos tienen para mantener la belleza natural, no de concreto, no de cemento, sino los árboles y específicamente los cocos, pero eso se ha violado. Hay una lucha entre los Rainieris y los Hasuris y Trump ahora, pero parece que Trump, por la influencia, aunque ellos dicen. Y hay una cosa, Trump había dicho que no iban a haber proyectos, no se iban a iniciar proyectos mientras él fuera presidente, mientras él ejerciera la presidencia de la República del Estado de Estados Unidos. Pero, por otro lado, también se dice que este no es un proyecto nuevo. Y como bien decía al principio, surgió, aunque estuvo detenido por largos años, surgió en el año 2007. Ojalá que los Trumps, Hasuri y Ranieri y turismo puedan sentarse y buscar lo que sea mejor para el país y para el turismo en la República Dominicana. Por otro lado, señores, el caso de Brecht se conoció esta mañana. El fiscal pedía que se aumentaran 4 meses el plazo y esa audiencia fue conocida. La mayoría de los encartados no se opuso a que se aumentara el plazo para que el Ministerio Público pueda pues preparar su expediente. Ojalá que, además ellos piden que se le varíen la medida de coerción. Pero nada, eso ya veremos en los próximos días qué pasará. Dice el señor director que hemos llegado a la parte final, agradeciéndole la sintonía e invitándole para que estén con nosotros en otro programa similar el próximo viernes de 4:30 a 5 de la tarde por Sport Vision, canal 35. Les habló Rufino Sandoval. Buenas tardes.